Prepárate para una inmersión en un caso que te dejará la sangre helada. La historia real de Annabelle. La muñeca que inspiró una de las sagas más terroríficas del cine. ¿Estás listo para destapar la verdad detrás de este objeto maldito? Desde luego, Annabelle se ha convertido en un icono del terror, pero pocos conocen la auténtica historia que se esconde tras la leyenda. Comencemos en 1970. Un estudiante de enfermería, Donna, recibe una muñeca Raggedy Ann como regalo. Aparentemente un juguete inocente, pero pronto se transformaría en su peor pesadilla. Es escalofriante cómo un objeto tan cotidiano como una muñeca puede convertirse en la morada de algo tan siniestro. Donna y su compañera de piso, Angie, empezaron a notar que la muñeca cambiaba de posición, pequeños movimientos al principio, pero luego la encontraban en habitaciones donde nadie la había dejado. Imagina la creciente sensación de inquietud. Es como si algo te observara moviendo las cosas a su antojo. Esa sensación de que algo no está bien, de que te vigilan, y entonces aparecen mensajes, frases cortas escritas en papel pergamino. Ayúdanos, y me extraña. Y aquí es donde la historia da un giro realmente perturbador. En el apartamento no había papel pergamino. ¿De dónde salían esos mensajes? ¿Quién los escribía? Ante lo inexplicable, Donna y Angie consultan a un medium, y lo que parecía una simple curiosidad se torna en una pesadilla. El medium les revela que la muñeca está poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins. La niña, según el medium, murió trágicamente en el terreno donde se construyó el edificio. Ahora su espíritu busca refugio en la muñeca. Un alma perdida buscando consuelo. Quizás. O algo más oscuro. Donna, conmovida, accede a la petición del espíritu. Le permite habitar la muñeca, un acto de compasión, o tal vez un error fatal. Permitir que una entidad desconocida entre en tu vida, en tu hogar. Un riesgo que pocos se atreverían a tomar. A partir de ese momento, los sucesos paranormales se intensifican. Louie, un amigo de Donna, comienza a sentir una presencia opresiva cerca de la muñeca, como si algo maligno lo observara. Como si la entidad, al verse reconocida y aceptada, hubiera cobrado fuerza. Es un detalle inquietante. Y la pesadilla se hace realidad. Una noche, Lou tiene un sueño horrible. Annabelle intenta estrangularlo. Despierta con el corazón desbocado cubierto de sudor frío y descubre marcas de garras en su pecho. Arañazos profundos como si unas uñas afiladas se hubieran clavado en su carne. Un ataque físico, ya no se trata de simples movimientos o mensajes. La entidad ha traspasado una barrera, la barrera de lo físico, de lo tangible. Lo más aterrador es que Lou estaba solo en la habitación. Nadie más podría haberle hecho eso. La presencia malévola de Annabelle se hacía cada vez más palpable. Desesperadas, Donna y Angie deciden contactar con Ed y Lorraine Warren. Los Warren, reputados investigadores de lo paranormal, eran su última esperanza. Figuras controvertidas pero con una larga experiencia en casos de actividad demoníaca. Tras analizar el caso, los Warren llegan a una conclusión escalofriante. Annabelle no está poseída por el espíritu de una niña, sino por una entidad demoníaca. No un alma perdida, sino algo mucho más oscuro y peligroso. La muñeca no era el hogar de un espíritu buscando consuelo, sino una herramienta, un conducto para una fuerza maligna que buscaba infiltrarse en nuestro mundo. La solución de los Warren fue drástica: sellar a Annabelle en una caja de vidrio bendecida. Una medida extrema pero necesaria. Aislar la muñeca, cortar su conexión con nuestro mundo, pero sería suficiente para contener el mal que albergaba. Y aquí es donde la historia de Annabelle adquiere una nueva dimensión de terror. No se trata solo de Donna y Angie, sino de una serie de incidentes que sugieren que el mal que reside en Annabelle busca activamente propagarse. Es cierto, el caso de Lou es una prueba irrefutable de la agresividad de esta entidad. Pero hay otros casos. La historia del visitante del museo que tras burlarse de Annabelle murió en un accidente de moto es escalofriante. Simple coincidencia. O la maldición de Annabelle extendiendo su sombra maligna. Es una pregunta inquietante, que nos lleva a analizar la teoría de los Warren sobre las entidades demoníacas. ¿Te refieres a la idea de que buscan infestar lugares o objetos para influir en el mundo físico? Exactamente. Es como si necesitaran un punto de anclaje, una puerta de entrada a nuestra realidad. Y a veces esa puerta puede ser un objeto aparentemente inofensivo como una muñeca. Es una idea que pone los pelos de punta. Imaginar que un objeto cotidiano puede ser un recipiente para el mal, un portal a lo desconocido. Y lo más aterrador es que, según los Warren, esta infestación parece ser permanente. A pesar de estar encerrada en una caja bendecida, la entidad sigue manifestando su poder. Eso significa que no hay forma de limpiar un objeto maldito. Es un debate abierto en el mundo de lo paranormal. Algunos expertos creen que es posible mediante rituales de purificación o exorcismos. Otros, sin embargo, sostienen que la mancha del mal, una vez impregnada, es imposible de erradicar. En el caso de Annabelle, los Warren optaron por la contención, aislarla, para evitar que su mal se propague. Pero ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a una fuerza que no podemos comprender ni controlar? La historia de Annabelle nos confronta con esa inquietante pregunta.
Nos muestra la fragilidad de nuestra realidad y los peligros que acechan en la oscuridad, esperando el momento oportuno para manifestarse. Es una historia que nos hace reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la necesidad de ser cautelosos al interactuar con lo desconocido. No se trata de negar la posibilidad de lo paranormal, sino de abordarlo con una mente abierta, pero también con un sano escepticismo. Y en el caso de Annabelle, la línea que separa la realidad de la ficción puede ser muy delgada. La historia de la muñeca ha capturado la imaginación del público y ha generado un debate fascinante sobre la naturaleza del mal, la realidad de lo paranormal y los límites de nuestra comprensión. Y aunque no tengamos todas las respuestas, la historia de Annabelle nos invita a explorar los rincones más oscuros de nuestra psique y a confrontar nuestros miedos más profundos. Ahora bien, más allá del terror que inspira a Annabelle, se ha convertido en un fenómeno cultural, un icono del terror moderno que ha trascendido el ámbito de lo paranormal. Su historia ha inspirado películas, libros, videojuegos e incluso obras de arte. La saga cinematográfica de Annabelle, por ejemplo, ha contribuido a popularizar la leyenda de la muñeca a nivel mundial. Las películas, si bien con ciertas licencias creativas, se basan en la historia real de la muñeca y exploran no solo el miedo a lo paranormal, sino también temas como la fe, la familia y la lucha contra el mal. Pero la influencia de Annabelle va más allá del cine. Encontramos referencias a la muñeca en series de televisión, cómics, memes de internet e incluso en la música. Su rostro porcelana y su mirada inquietante se han convertido en un símbolo reconocible a nivel global. Un símbolo que evoca el miedo a lo desconocido, la fragilidad de la realidad y la posibilidad de que el mal se esconda en los lugares más inesperados. La popularidad de Annabelle es un reflejo de nuestra fascinación por lo paranormal. Vivimos en una época en la que, a pesar de los avances científicos, lo desconocido sigue ejerciendo una poderosa atracción sobre nosotros. Y Annabelle se ha convertido en una especie de embajadora de ese mundo oscuro y misterioso que nos atrae y nos aterra al mismo tiempo. Exacto. La persistencia de la leyenda de Annabelle nos habla de nuestra necesidad de creer en algo que trascienda lo cotidiano, algo que nos conecte con lo inexplicable. Independientemente de si creemos en la maldición de Annabelle o la consideramos un producto de la imaginación, su historia nos recuerda que el mundo está lleno de misterios y que a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Y que a pesar de todos nuestros esfuerzos por comprender y controlar lo que nos rodea, siempre habrá fuerzas que escapen a nuestra lógica y nos enfrenten a lo desconocido. La historia de Annabelle es un recordatorio de que el miedo, la fascinación y la búsqueda de respuestas son parte inherente de la experiencia humana. Y que en última instancia la decisión de creer o no creer está en manos de cada uno. Pero volviendo al caso que nos ocupa, ¿qué te ha parecido a ti la historia de Annabelle? ¿Qué te ha impactado más? Lo que más me perturba es la aparente maldad de la entidad. No busca solo comunicarse o manifestarse, sino infligir daño real, como en el caso de Luke. Es una historia que te hace cuestionar la naturaleza del mal y la posibilidad de que fuerzas oscuras estén actuando a nuestro alrededor. Es cierto, la historia de Annabelle nos confronta con nuestros miedos más profundos, con la posibilidad de que exista algo más allá de nuestra comprensión, algo que puede ser malévolo y peligroso. Y creo que eso es precisamente lo que la hace tan fascinante. Annabelle no es solo una muñeca maldita, es un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios que aún no hemos resuelto. Y que tal vez algunos de esos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Al final cada uno debe decidir qué creer. ¿Es Annabelle realmente un objeto maldito habitado por una entidad demoníaca? ¿O es simplemente una muñeca que ha canalizado los miedos y las supersticiones de aquellos que la rodean? No hay una respuesta definitiva. La historia de Annabelle es un enigma, un puzzle con piezas que no encajan del todo. Y tal vez esa sea la razón por la que nos sigue fascinando después de tantos años. Es como si la muñeca se alimentara de nuestra propia fascinación, de nuestro deseo de creer en lo inexplicable. Precisamente. La historia de Annabelle nos recuerda que la realidad puede ser más extraña que la ficción. Nos obliga a cuestionar lo que creemos saber y a aceptar que hay fuerzas en el universo que no podemos comprender ni controlar. Y tal vez en ese misterio, en esa incertidumbre, resida la verdadera esencia del terror. Y esa esencia del terror es la que nos atrapa, la que nos hace querer saber más, aunque sepamos que la respuesta podría ser más aterradora que la propia pregunta. Al final, la historia de Annabelle nos deja con una sensación inquietante, con la certeza de que hay cosas en el mundo que no podemos explicar y que a veces lo mejor es mantener una distancia prudencial de lo desconocido. Tal vez Annabelle sea solo una muñeca, un objeto inanimado. Pero su historia nos recuerda que el miedo y la fascinación por lo paranormal son parte de la experiencia humana y que en última instancia la decisión de creer o no creer está en nuestras manos. Pero cuidado, a veces la simple curiosidad puede abrir puertas que es mejor dejar cerradas. Sin duda. Y hasta aquí nuestra inmersión en el caso de Annabelle.
Una historia que nos ha llevado a explorar los límites de lo conocido y a confrontar nuestros miedos más profundos. Esperamos que este viaje al lado oscuro de lo paranormal te haya hecho reflexionar sobre la naturaleza del mal, la realidad de lo inexplicable y la fragilidad de nuestra propia percepción. Recuerda que el mundo está lleno de misterios y que a veces la línea que separa la realidad de la ficción es tan delgada como el velo que nos separa de lo desconocido. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y no olvides seguir explorando los rincones más oscuros del conocimiento. Hasta la próxima.